Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda su amigo y su hermano, Brother Hernández, y es para mí un gusto y un honor y un privilegio compartir con ustedes, pues, diferentes cosas interesantes que vamos descubriendo al pasar de los años en cuestión de un cristianismo bíblico y qué era lo que creían nuestros hermanos hace algunos años atrás, viendo algunos datos importantes, eh, documentos históricos, cartas, entre otras cosas más. En este libro que voy a compartir con ustedes, en otro de mis videos hablé brevemente acerca de él. Ya tengo un tipecito que lo pude conseguir en una subasta y pues lo pude comprar. En aquel tiempo me recuerdo que no había muchos ejemplares disponibles. Ahorita hay como dos ejemplares más disponibles. Y bueno, ese es el libro que ustedes pueden ver en la pantalla. Ah, aquí en su pantalla de nuevo. Y este libro es un libro en inglés, no está en español, lo he buscado en español, pero hasta ahorita no lo he podido encontrar en español. Y quiero entrar a la lectura de este libro. El libro está en inglés, yo voy a traducirlo al español. De nuevo, no hay ejemplares en español, pero como quiera, aún así quiero compartir con ustedes este libro porque me parece bastante importante que de un punto de vista histórico, que ustedes sepan lo que dice este libro. De un punto de vista histórico, creo yo como mexicanos, en este caso yo soy mexicano, nací aquí en Estados Unidos, pero mis raíces son mexicanas y por supuesto soy mexicano, que nací aquí en el estado de Florida. eh, Soy por supuesto mexicano, de descendencia mexicana. Mis padres son del estado de Jalisco y también tengo mis abuelos y mis bisabuelos, que pues eran de por allá de León, Guanajuato y también de la Ciudad de México. Entonces, pues nuestras raíces están en México. Y yo siempre he tenido esa inquietud y esa pregunta. Me imagino que a lo mejor todos tenemos esa pequeñita inquietud de saber, ¿verdad? Y indagar un poquito más del desarrollo de las misiones en nuestros países de Latinoamérica, tal vez. En mi caso, México, y siempre me he hecho esa pregunta y siempre he tenido esa curiosidad de averiguar cómo fue que iniciaron las misiones en México, sabiendo que México a través de la historia, cuando tú lees la historia de México, que de hecho aquí tengo varios libros de historia de México, y no estoy hablando de libros recientes de la Secretaría de Educación Pública, que son buenos, pero que no entran en la profundidad en cuestión de la historia de México, la verdadera historia de México que nosotros no conocemos, pero vemos realmente que ahí encontraremos muchos, pero muchos datos bien interesantes. Este libro que ustedes ven aquí en su pantalla de nuevo como cristianos, si tú eres un cristiano bíblico y quieres saber un poquito más de la historia de los bautistas en México y la obra que se ha hecho en México, te recomiendo este libro. Por supuesto, si lees inglés, se te va a hacer fácil poder leer este libro, pero si no, pues va a estar un poquito complicado ya que no está en inglés. Actualmente no conozco yo algún ejemplar en español y tampoco no sé mucho de diferentes materiales que hagan en español. Me imagino que ha de haber porque hay hermanos bautistas en México y hay iglesias e incluso hay universidades, me parece, o seminarios bíblicos bautistas en México que creo yo que tienen esta información en español. No tengo ahorita como tal la información donde ustedes pueden conseguir esta información, pero de nuevo creo yo que sí pueden conseguir esta información. De nuevo, el libro se llama en inglés A Century of Baptist Work in Mexico, o lo que viene siendo en español, como ustedes pueden ver en la pantalla, un siglo de trabajo bautista en México. Un siglo de trabajo bautista en México. Y por supuesto tengo aquí mi ejemplar. Ustedes lo pueden ver aquí en sus pantallas. Este es mi libro. Es un libro bastante viejito. Como ustedes pueden ver, ya está hasta color amarillo del tiempo que tiene. Aquí hay una pequeña nota, aquí al inicio del libro. Este libro fue regalado a alguien en el 84. Entonces este libro fue publicado en el año de 1979, allá por El Paso, Texas.
el año de 1979 es que fue publicado este libro, como ustedes pueden ver aquí. Tiene su copyright de 1979. Y de nuevo este libro fue regalado aparentemente a algún hermano en el año de 1984. Aquí tenemos la notita con la fecha. Yo siempre tengo esa costumbre, por cierto, de cuando compro un libro, les pongo fecha cuando yo los compro, pero hay unos libros antiguos que no me he atrevido a marcarlos, ya que son ejemplares difíciles de conseguir y quiero tratar de mantenerlos lo más limpio posible de mis notas y de, por supuesto, subrayaciones, entre otras cosas más. Pero bueno, antes de entrar al libro, quiero de nuevo decirles que mi deseo es servir a mi Señor Jesucristo, quien me salvó ya hace 11 años, cuando yo tenía 24 años de edad. Actualmente tengo 35 años y es mi deseo realmente servir a mi Señor en mi congregación local, en donde yo me congrego, y por supuesto también por medio de este medio, compartiendo con ustedes datos interesantes que les pueden ayudar y que pueden ayudar tal vez a responder algunas de esas preguntas que a lo mejor ustedes tienen. No sé qué tan accesible sea todo este material en Latinoamérica, por lo menos sé que aquí en Estados Unidos aún tenemos la facilidad y los precios están bastante cómodos donde podemos comprar estos materiales, pero de nuevo, si ustedes necesitan ayuda con algún tipo de material o algo por el estilo, si el Señor permite, yo puedo tratar de facilitarles tal vez alguna información si ustedes así lo quieren. Datos interesantes antes de entrar a este libro histórico de los hermanos bautistas, las misiones en México. Quiero darles unos datos interesantes de nuevo, y esto nada más que sirva como un contexto del punto de vista en cuestión México, para echar un vistazo, tener un trasfondo un poquito mejor y un entendimiento de, de lo que vienen siendo las diferentes iglesias en México en la actualidad. Y esto simplemente es nada más rapidito, ¿ok? Son notas que son verificables. Ustedes pueden verificar toda esta información. Así es que voy a poner aquí mi libreta, y esto va a ser de nuevo para tener un poquito más de un contexto, ¿ok? Según datos oficiales, eh, eh, podemos ver que en México actualmente se dice que hay un poquito más de 130 millones de mexicanos y mexicanas, por supuesto. Hay un poquito más de los 130 millones, ¿ok? 130 millones. En cuanto a la población y supuestamente la religión en México, sabemos que México, eh, datos oficiales, sabemos que México es el segundo país más católico del mundo, ¿ok? México es el segundo país más católico del mundo. Le sigue, por supuesto, a Brasil. El país más católico del mundo vendría siendo Brasil, pero el segundo país más católico de lo que vendría siendo América, el continente de América o el continente americano, es México. Los datos varían, van de un 77% a un 90% de mexicanos según diferentes fuentes, y estiman que hay aproximadamente 97 o más de 97 millones de mexicanos que profesan la fe del catolicismo romano, ¿ok? Son datos muy interesantes. Y por supuesto sabemos que la fe católica fue traída a México por los conquistadores europeos, en este caso los españoles. Los españoles fueron comisionados, por supuesto, no solamente a conquistar el país de México, pero sino también a establecer la región del imperio español, en este caso de la corona española. Aquí tengo diferentes libros de historia mexicana, bien antiguos. Aquí tengo unos cuantos, rapidito. Tengo este libro aquí,
Tal vez para los que son de esta época van a reconocer este libro, para los que son un poquito ya más mayores. Este libro es un libro de historia de México, México a través de los siglos. Y este libro lo compré también en una subasta y es bien, bien viejito. Y ustedes pueden ver aquí datos históricos, de hecho, la historia de México en realidad, y no lo que ahorita vemos en los libros modernos de la Secretaría de Educación Pública. Este es un libro de nuevo de historia de México. Ustedes pueden ver aquí la imagen, los nativos, eh, ahí con un sacerdote en un aparente bautismo de un infante. Y este libro fue publicado allá por el año de 1962. 1962. Eh, este libro, por supuesto, de hecho es mucho más antiguo, por decirlo así, en cuestión de años, antes de que mi padre y mi madre nacieran. Este libro prácticamente es el libro que circulaba en las escuelas de México, ya que, bueno, sabemos que la educación pública no era algo accesible en los tiempos de nuestros abuelos, pero este libro era el libro que pues circulaba cuando mis abuelos eran jóvenes, eran jovencitos. Eh, de hecho, como les digo, este libro es tiene muchos más años que mi papá. Mi papá ya está en sus 50 y este libro era o es de los años de cuando sus padres, en este caso mis abuelos paternos y mis abuelos maternos, cuando ellos eran jóvenes. Entonces, a lo mejor si ustedes le enseñan un libro tal vez a sus abuelos que están en sus 70, tal vez en sus 80, bueno, de hecho serían sus 80 actualmente, probablemente estén familiarizados con este libro o esa generación le tocó ver esos libros de historia, ya que estos libros eran los libros que se usaban en aquella época. Por eso les digo que es muy, muy interesante cuando vemos la diferencia de libros de, de historia de México modernos, para los que somos de raíces mexicanas, esos eh, libros de la Secretaría de Educación Pública, libros más modernos. Fíjense en el gruesor de este libro y vean la breve historia, la comparación de estos libros de los años de los 1960. O sea, estamos hablando de ni siquiera una décima parte de historia. La historia que le dan hoy en día a la población en general en México, a la historia de la población de general de México de la época de mis abuelos. Entonces estamos hablando de dos cosas muy, muy diferentes. Por cierto, tengo más libros todavía aquí de México y aquí tengo estos otros libros, estos libros que también son de la historia de México. Estos también los compré en una subasta, esta subasta donde puede comprar este libro, o más bien estos libros, los compré, perdón, en una subasta en España, perdón, en España, en California, perdón, en California. Y, los compré en una subasta de una señora. Y no me recuerdo cuánto me costaron, pero venían tres libros. Tengo dos aquí, el otro lo tengo por otro lado. Y este libro, estoy viendo aquí la fecha. Por cierto, ya me desvié un poquito, pero quiero darles este dato rapidito. Este libro es, pero bien, bien viejito. Este libro, de hecho, es más viejito que el otro libro que les mostré ahorita. Y ahora, ¿por qué les digo que es más viejito? Porque puedes ver en el material, de hecho, en el material y en la costura y en en la fabricación de este libro, te puedes dar cuenta que es más antiguo. Así es como se mira este libro. De hecho, estos libros deberían de estar tal vez yo diría que hasta en un museo.
para serles franco. No sé cuántos ejemplares hay de estos libros, pero al menos yo los conseguí en una subasta. Y no me recuerdo cuánto pagué, pero sí me salieron caritos. Pero miren, simplemente miren el material de este libro. Es como un color de papel sencillo, o sea, no por decirlo sencillo, pero simplemente es un color como crema o como blanco. Y esta dice Historia eclesiástica indiana por el fray Jerónimo de Mendieta. Y ustedes pueden ver la fecha aquí. Y ahí obviamente vemos, dice México DF, el año de 1945. Este libro es del año de 1945. Este libro, de nuevo, es del año de 1962, me parece que les dije. Sí, fue el año de 1962. Y aquí en una nota abajo dice que solamente imprimieron 8.000 ejemplares de este libro. Solamente 8.000 ejemplares. O sea que parece que a lo mejor tengo una de las últimas copias que existen de este libro. Este libro es bien valioso y hay increíble historia aquí dentro de este libro que no lo he acabado de leer todo, pero sí he leído ya varios capítulos y hay cosas bien, bien interesantes en este libro. Ahora, 8.000 ejemplares de este libro del año 62 y de nuevo, este que ustedes ven aquí es del año de 1945, que en pocas palabras lo antecede por más de 20 años de antiguo. Este que ustedes ven aquí a el libro de aquí. Entonces, de este a este es una diferencia. Los dos son de historia de México. De nuevo, así se mira un poquito ya más moderno el libro en cuestión de cómo fue fabricado. Y este otro libro de aquí, ustedes pueden ver que se mira muy diferente, se mira más rústico. Cómo se miran ahí las hojas. Miren cómo se mira aquí. El color de las hojas está bien amarillo, como amarillito. Y de hecho debería de ponerme hasta guantes, la verdad, para manejar este libro, para serles sincero. Pero se mira bien, bien viejito. Y de hecho la costura o la manera que ellos pusieron este libro junto era como con hilo. Tiene un hilo aquí y un hilo acá. Al parecer no lleva como un pegamento, pero lleva más que nada como unas costuras. Como les digo, que ustedes pueden notar tres entradas, una, dos y tres. Este libro de nuevo eh, es bien, bien viejito, bien, bien viejito. Y de nuevo habla de la historia, lo he leído también un poco, habla de historia de, en este caso, pues, de los nativos de México. En este caso, pues podríamos decir que nuestros antepasados, ya que nosotros somos una mezcla de nativo mexicano con español, según lo que sabemos. Y pues el libro está muy, muy interesante. De nuevo, este es otro libro de historia mexicana, o de México más bien. Voy a poner aquí mis libros para atrás, con mucho cuidadito. Ah, se me cayó ya uno de los otros. Voy a ponerlo aquí, para atrás. Y bueno, lo que estábamos hablando ahorita, por supuesto, era la historia de México, o de lo que son los libros históricos de México. Perdón que no les estoy volteando ahorita a ver para allá. Déjenme acomodar aquí esto. Se me cayó otro libro aquí. Tengo muchísimos más libros. Créanme que he podido adquirir a través de los años. Y pues sí he invertido un poquito de dinero en todos estos libros. Pero lo hago porque yo creo que es bueno como mexicanos. Aunque hemos nacido aquí en Estados Unidos y somos americanos, pero nuestras raíces son mexicanas y somos mexicanos. Es importante saber, no solo porque pues es importante conocer nuestra raíz y nuestra gente, pero es importante desde el punto de vista como cristianos estar un poquito informados o un poquito más informados acerca de pues de nuestros países de origen y pues en mi caso para mí tengo mucho interés en encontrar la verdad y escarbar y buscar
cómo es que se origina, en ese caso, las misiones, la historia de nuestra gente, cómo fue que llegaron los primeros misioneros, cómo eran las iglesias de esa época, tratar de sacar un cuadro un poquito más, más claro de cómo fue la vida de nuestros hermanos en aquella época y sobre todo ver cuáles eran sus prácticas. ¿Eran bíblicos, no eran bíblicos? ¿Qué enseñaban, qué no enseñaban? Entre otras cosas más. Por eso a mí, toda esta información a mí me gusta bastante, porque yo creo que al final del día como mexicano, nacido aquí en Estados Unidos, a mí me interesa saber qué creían nuestros hermanos. Y pues más que nada nos lleva, por supuesto, siempre a la pregunta, ya que en la fe o en el cristianismo en general, siempre se acusa de que las iglesias modernas, o en este caso los cristianos evangélicos en general, se acusa de que pues eh, todos salen del catolicismo y que todos aparentemente tienen tienen esas enseñanzas que son modernas y que de alguna manera o de otra, el error que se maneja en muchas iglesias ahorita, no solamente en prácticas, sino en enseñanzas, siempre ha sido así. O se cree que siempre el cristianismo ha sido así como lo vemos ahorita en el año 2022, donde miramos todas estas denominaciones y diferentes movimientos que han salido y que pues enseñan muchas cosas que no son bíblicas y te hace rascarte la cabeza y te hace preguntarte, honestamente, ¿será que todo el tiempo ha sido así? ¿O será que eso es algo reciente? ¿O qué pasó realmente? ¿Cómo fue y cuándo fue que se empezaron a desviar las iglesias cristianas? Entonces, por eso estoy tratando de presentar toda esta información de una manera histórica, con bases históricas, con ustedes, pero también obviamente como mexicano, de nuevo, les digo que sí me interesa bastante conocer el trasfondo de nuestro país, México. De nuevo, aunque hemos nacido aquí, somos mexicanos, pero me interesa conocer el trasfondo de México en cuestión de cómo fue que empezó la historia de los primeros creyentes no católicos y quiénes fueron, de hecho, los primeros que fueron para allá. Y si siempre fueron así como lo vemos actualmente, las iglesias modernas que vemos que manejan muchas enseñanzas de nuevo no bíblicas y prácticas también no bíblicas. Por eso estamos tratando de descubrir todas estas cosas que se han escondido y que se han tapado y que se han perdido a través de la historia, pero queremos tratar de ver a través de la historia y sacar toda esta información para que de esta manera nosotros pues podamos llegar a una conclusión y decir, hey, no siempre ha sido así, aunque ahorita se practican estas cosas, pero México no siempre fue así, no siempre se practicó lo que se practica ahorita actualmente. Pero bueno, volviendo otra vez a los datos, ya que me perdí un poquito y me emocioné mostrando estos libros de historia antiguos que tengo aquí, pero bueno, vamos a volver aquí a la gráfica. De nuevo, vemos que México es el segundo lugar más católico en el mundo, más bien. Dije hace rato, dije América, pero realmente no. Realmente es el segundo lugar a nivel mundial más católico después del país de Brasil. Por cierto, si eres brasileño y de donde seas, te envío un saludo. Ok. Bueno, vamos a ver. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová llegaron a México aproximadamente en los años de 1919, que por cierto, de nuevo, recuerden que el catolicismo fue traído por el Imperio Español a México. Desde la conquista de México fue que llegaron el catolicismo. En pocas palabras, la conquista no solamente forzosa de los nativos, o en este caso de nuestros antepasados de México, por los españoles, sino también la conversión forzosa al catolicismo a los nativos de México. Entonces sufrieron prácticamente la conquista física, pero también la conquista en cuestión de creencia y religión. Ok, los testigos de Jehová llegaron, o Jehovah's Witness, como le puse aquí, JW,
que son testigos de Jehová en inglés. Actualmente se cree que hay 700.000 aproximadamente, a 1.5 millones de mexicanos que abrazan la creencia de los testigos de Jehová. Y sabemos que los testigos de Jehová nacieron nada más y nada menos que aquí en Estados Unidos por el señor John Taze Russell, que es el fundador de los testigos de Jehová. John Taze Russell. De nuevo llegaron a México, se registra que llegaron a México ya por los años de 1919, fue cuando llegaron los testigos de Jehová a tierra mexicana. Y ustedes pueden verificar toda esta información, esto nada más es rapidito, una breve introducción para entender cómo es que está el país, o en este caso la nación de México en cuestión de sus diferentes grupos religiosos. Los santos de los últimos días no pude encontrar datos exactos, pero estamos hablando de miles. Y este grupo, que es de los santos de los últimos días, o la iglesia mormona, llegó aparentemente allá por los años de según los datos, en los años de 1875 en adelante empezaron a llegar los santos de los últimos días, o en este caso los mormones. Y sabemos que el mormonismo también fue establecido aquí en Estados Unidos por el señor Joseph Smith. El señor Joseph Smith. También tenemos a los pentecostales. Los pentecostales empezaron a llegar a México, o las iglesias pentecostales y sus diferentes ramas o sus subramas. eh, el pentecostalismo es un poquito más, más moderno. Llegó a México un poquito más en tiempos más modernos. eh, pero el pentecostalismo o los pentecostales llegaron entre los 1932 a los 1946 en el continente mexicano. Y el pentecostalismo domina el panorama protestante. Hay muchas, según denominaciones históricas de México, como los bautistas, presbiterianos y metodistas, que se han pentecostalizado. Y, y eso sí es cierto. Creo yo que es algo real esto. Creo yo que muchas de las prácticas que se mueven entre los pentecostales, que comienza este movimiento, para los que estudian un poquito más, comienza en la Azusa Street Revival en California, este movimiento. De hecho, hice un video hablando de esto brevemente, de la iglesia pentecostal, cómo es que nace. De ahí de las iglesias pentecostales también nacen las asambleas de Dios, y después los grupos o movimientos apostólicos y proféticos. Y también algunos que se dicen no denominacionales tienen creencias y también tienen sus raíces en las iglesias pentecostales. Pero este grupo nace a principios del siglo XIX en la calle Azusa, allá en el estado de California. Y de nuevo, eh, para cuando llegaron para México, allá por el año 1932 en adelante, pues se empezaron a multiplicar bastante, ya que pues se tenía esta tendencia que ellos tienen hasta la fecha, en las iglesias o en los círculos pentecostales, donde se le da mucho énfasis en los dones espirituales, visiones, apela mucho a las emociones y a cosas como sueños, visiones, entre otras cosas más. Eso nada más por ponerlo allí brevemente. Eh, pero bueno, las iglesias presbiterianas, metodistas y bautistas, que son las iglesias, como ellos dicen, las iglesias históricas o denominaciones históricas, pues llegaron antes que todos estos grupos, ¿ok? Exactamente, cuántos números de personas hay pentecostales o de estas iglesias,
Realmente no tengo exactamente una cifra como tal, pero es el grupo más dominante y más mayor después del catolicismo, aquí bueno, allá en tierra mexicana. Por último, ya que estamos hablando de la iglesia bautista y que por supuesto ustedes saben que yo lo he dicho en repetidas ocasiones, yo soy un bautista también. Las iglesias bautistas, o en este caso los primeros bautistas, llegaron eh, a México, a tierra mexicana, allá por el año de 1863, y lo voy a poner aquí. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces, en México, en los años de 1863 fue cuando llegaron las primeras iglesias, o en este caso los primeros creyentes bautistas. De hecho, la primera iglesia o la primera congregación en México no católica establecida en territorio mexicano fue la iglesia bautista. Fue una iglesia bautista allí en Monterrey, México, que de hecho todavía existe hasta la fecha. Este templo está todavía allí en Monterrey, México. Para la gente que vive en Monterrey, que está familiarizada en México, probablemente no se estén enterados de esto, pero esto es así. Entonces, haciendo un resumen rapidito, viendo las fechas, vemos que el catolicismo romano es, por supuesto, el primer, los primeros que llegaron a México. Sabemos que fueron los que trajeron la conquista a México, pero también traían la conversión forzosa de la gente de México. Una vez que se abre las puertas a los misioneros a México, los primeros en llegar para México fueron los bautistas en los años de 1863 y establecieron la primera iglesia bautista en el año de 1864. Después de los bautistas, por cierto, eh, nuestros hermanos bautistas llegaron allí a México. Llegaron, si no me equivoco, después de que llegaron los bautistas, llegaron los presbiterianos también. Los presbiterianos a México. No mucho después de que llegaron nuestros hermanos bautistas a México y establecieron y empezaron a predicar el Evangelio a las diferentes provincias de ahí de Monterrey, después de que se convierten, y vamos a entrar a estos detalles en el libro, eh, donde se nos van a dar algunos nombres, algunos puntos geográficos de nuestros hermanos bautistas que fueron salvos, que fueron preparados y fueron establecidos como pastores. Empezaron a salir de allí de Monterrey a predicar el Evangelio a diferentes provincias, de diferentes pueblos alrededor de Monterrey, y se empezaron a establecer las primeras misiones y los primeros pastores y primeras iglesias allí bautistas, comenzando obviamente de Monterrey a las diferentes partes de la República Mexicana. Después de ellos llegaron los presbiterianos, y es un poquito historia de controversia porque parece que llegaron con ciertas pretensiones los que llegaron inicialmente a México, que eran presbiterianos, y hubo ciertos disgustos y ciertos desacuerdos, incluso hasta algunos pleitos entre las iglesias presbiterianas con los hermanos bautistas de esa época. De nuevo, ya entraremos a los documentos históricos y algunos datos importantes respecto a este tema, que también pues lo miraremos aquí en este libro. En este libro está esta información. Y aparte de este libro hay más documentos y otras páginas que yo puedo compartir con ustedes que confirman la veracidad de esta información. Pero en efecto, sí, después de que llegaron nuestros hermanos bautistas y que se empezaron a poner las primeras iglesias, llegaron los presbiterianos, despuesito de que todo esto empezó pues a desarrollarse en nuestro querido México. De nuevo, repasando rapidito, catolicismo fue los primeros que llegaron a México. De nuevo ya conocemos lo que hacían ellos. Después miramos a la iglesia o a los cristianos, nuestros hermanos bautistas, allá por los años de 1863. Después vemos a los presbiterianos, despuesito, ya les pondré la fecha ahí más para después, les debo la fecha.
Después miramos a los testigos de Jehová, bueno, no a los testigos de Jehová, sino más bien por orden, los santos de los últimos días, que en este caso vendrían siendo los mormones, o el mormonismo, como se le conoce, aunque no les gusta que les digan mormones. Después miramos a los testigos de Jehová en los años de 1919. Y por último miramos a los pentecostales o a las diferentes ramas pentecostales que vemos que es el grupo dominante de México. Por cierto, otro dato rapidito. En México tenemos actualmente también lo que vendría siendo el Islam. Ya de hecho en México ya hay personas o comunidades musulmanas o mexicanos que dicen ser musulmanes y esto es más reciente. Esto no tiene mucho tiempo. No les voy a poner la fecha ahí, pero es algo más reciente en México. El Islam llegó a México y es algo más reciente. Se cree que hay de entre 10.000 a 90.000 personas. Algunos dicen que son 10.000, otros 13.000. Hay diferentes cifras, pero se cree que hay de entre 10.000 a 90.000 musulmanes en México actualmente. Eh, en México, bautistas se registran aproximadamente, según algunos datos, eh, aproximadamente 90.000. Voy a poner aquí 90.000 miembros bautistas en toda la República Mexicana. Se cree que hay entre 2.000 a 2.400 congregaciones en México que son bautistas. Entre 2.000 a 2.400 iglesias bautistas y 90.000 miembros en lo que viene siendo este México. De nuevo, ese es el orden de cómo han llegado para México estos diferentes grupos poco a poco. Un dato muy curioso en lo personal, una observación rápida mía personal, es la increíble, de nuevo mi opinión, la increíble diferencia de números que hay de bautistas a testigos de Jehová, a iglesias pentecostales, que de hecho es el grupo mayoritario. De hecho, el Islam dice que entre 10.000 a 90.000. Para mí es algo increíble ver que a pesar de que los primeros misioneros que llegaron para México fueron nuestros hermanos los bautistas, para mí es muy increíble, incluso sorprendente, ver que en nuestro país, México, la República Mexicana, solamente se registran aproximadamente 90.000 miembros a nivel nacional. Estamos hablando que es uno de los números más pequeños, considerando los diferentes grupos como los Testigos de Jehová, las iglesias pentecostales, que son millones de hecho, se registran millones de personas que tienen este tipo de creencias. Y no digo que no hay personas salvas aquí entre estos grupos, yo creo que sí hay gente salva, pero que están pues conformados a las doctrinas pentecostales, testigos de Jehová, los mormones, mormonismo, por aquí está, mormonismo, y por supuesto, catolicismo, pues ya sabemos que es la religión dominante de México, de nuevo casi el 90%. Es muy increíble, me parece muy increíble y casi algo increíble, o sea que no lo puedes ni creer. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos bautistas bíblicos llegaron en los años de 1863 y miramos números pocos a lo que puedo ver según los datos que podemos ver comparado a los diferentes grupos?
Por supuesto, no es una competencia, simplemente es una observación. Y te pone a pensar, eh, ¿por qué? ¿Por qué son uno de los números más pequeños con el grupo más antiguo que llegó a México? Obviamente después del catolicismo romano. Esa es una pregunta que, pues, que en lo personal yo me hago. Digo, ¿por qué? ¿Por qué si fueron los primeros que llegaron, si los primeros en tener misiones en México, en plantar iglesias en México? ¿Por qué? ¿Por qué son los más pequeños? Pero bueno, eh, lo más importante es que seamos bíblicos, aunque los números sean menores. De hecho, rapidito, cada vez cuando voy a evangelizar y que estoy compartiendo el evangelio en las calles, eh, las personas me preguntan, de hecho muchos compatriotas mexicanos viviendo aquí en Estados Unidos que vienen por una temporada, vienen a trabajar, les comparto el evangelio, les platico que soy bautista porque siempre preguntan a tender a preguntarte de qué congregación te congregas o qué denominación eres. Y casi nunca quiero decir, no me gusta decirlo porque más que bautistas somos bíblicos. Esas, esas realmente, más que nada el, el, el comentario al final del día. Mira, sí, yo soy un bautista, pero más que bautistas somos bíblicos. La gente siempre tiende a poner como una barrera. Si tú les dices que tú eres bautista, como que ponen una barrera. Y ya después con los años me da cuenta es porque les han dicho cosas que no son ciertas, cosas que no son verdad de nosotros como bautistas y algunas personas les ha tenido que explicar qué es lo que creemos. Ya es donde ellos empiezan pues a darme sus comentarios respecto a lo que ellos habían escuchado de las iglesias bautistas, pero es mala información, de hecho, que se les ha dado. Entonces, pues, ya cuando les digo yo qué es lo que creemos, entonces ahí es cuando dicen, oh, ok, yo no sabía. Y de hecho, cuando a mucha gente se les platica y se les dice, mira, ¿sabías que en México los primeros, eh, las primeras congregaciones no católicas en México, los primeros misioneros fueron bautistas? ¿Sabías eso? Y mucha gente pues no sabe. Compatriotas mexicanos no sabían eso. Dicen, no, yo no sabía ni me siquiera me imaginaba. Pero esto más que nada, de nuevo lo digo porque es importante ver el trasfondo de México. Y a veces uno mira la condición de México, no solamente México, en todo el mundo. Hay muchos grupos y muchas denominaciones que han entrado a México y que pues el Evangelio eh, se ha corrompido. Muchas enseñanzas no son bíblicas en muchas iglesias en México. Y sí, surge la pregunta, ¿acaso siempre fue así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que se desviaron aquí en México? Weón? ¿Cómo pasó? Y ahí es donde pues tenemos que usar la historia y ver qué grupos estaban primero en México y qué era lo que se enseñaba en estas iglesias, pues para poder entender un poquito el trasfondo, no solamente del pasado, sino pues nosotros que vivimos en el 2022, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, tenemos una responsabilidad. Tenemos que seguir con las enseñanzas bíblicas, tenemos que seguir con el Evangelio y tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, fieles a lo que el Señor le entregó a los apóstoles. Eso debe ser nuestro deseo. Y aunque queremos estar a las orillas, porque somos personas pacíficas, pero llega un punto donde pues no puedes quedarte callado. Tienes que también tú hablar y tú también tienes que pues decir lo que tienes que decir con respecto a la fe, en este caso que nos ha sido dada o que les fue una vez dada a los santos, que pues prácticamente nos toca a nosotros seguir con esta fe bíblica, pues demostrando bíblicamente que hay otras verdades o otros movimientos, otros grupos que no están enseñando la verdad. En este caso, lo que pues muchos conocen como el término defensa de la fe o la apologética, que bueno, en lo personal me gusta ser lo más simple posible, me gusta mantener palabras simples, sin usar vocabulario muy grande, pero sí, debe de existir una defensa de la fe bíblica. Pero bueno, quería darles ese trasfondo rapidito, bueno, digo rapidito, pero ya pasaron 45 minutos, increíblemente, casi 45 minutos. Pero bueno, vamos, ¿qué les parece si entramos a la lectura del libro?
de nuevo la lectura del libro, que sería este fondo de pantalla que ustedes ven aquí, que es este libro que tengo aquí en mi mano. Este es de nuevo el libro Un siglo de trabajo bautista en México. Fue escrito por el hermano Frank W. Patterson. Y no, o sea, aquí está el hermano Frank W. Patterson, que ustedes lo pueden ver aquí en en la parte baja, al lado derecho. Este es el hermano Frank W. Patterson, un siervo del Señor, que por cierto ya no está, creo, actualmente aquí con nosotros, según tengo entendido. Y también vemos un breve testimonio o una breve recomendación de este hermano que está aquí, del señor eh, Frank, el hermano Frank W. Déjenme ver aquí. Baker James, perdón, Baker James. Pero bueno, vamos a darle de nuevo lectura, vamos a entrar a la lectura de este libro y vamos a comenzar por las primeras páginas, que serían estas de aquí. Yo les estaré leyendo aquí el libro y les estaré dando mis opiniones en pausadas ocasiones. Y bueno, comenzaremos por la página número 3. Página número 3. Dice, este libro es dedicado a la memoria de dos hombres llamados Alejandro Treviño. Ellos eran diferenciados por el apellido materno, de acuerdo a la costumbre latina. Alejandro Treviño Osuna, D.D., nació en Santa Rosa, Nuevo León, en noviembre 26 de 1867. Su padre se llamó Cecilio Treviño. Su madre, Bárbara Osuna de Treviño. Francisco de Treviño bautizó a Alejandro en octubre de 1883. Entonces aquí brevemente pues está dando un breve trasfondo de estos hermanos Alejandro Treviño. Está hablando de dos Alejandros Treviños en este libro, brevemente en la primera página. Y bueno, estos dos Alejandros Treviños eran familiares. La única diferencia, por supuesto, como nos dice el libro, es que la diferencia entre ellos dos era el apellido materno. Ok, seguimos leyendo. Llamado al ministerio, Alejandro estudió Biblia con el reverendo Tomás Westrup 2 años y después atendió la Escuela Normal Estatal en Monterrey. Alejandro Treviño obtuvo su licenciatura para predicar a la edad de 18 años de edad por la primera iglesia bautista de Monterrey. Alejandro se casó con Carlota, la hija de Tomás Westrup, y organizó una iglesia en San Rafael. Alejandro Treviño Osuna sirvió la primera iglesia bautista de Monterrey como pastor del año de 1895 hasta el año de 1911, cuando fue nombrado evangelista general para México por la Sociedad de Misiones Americanas Bautista. Él fue el primer presidente de la Convención Nacional Bautista de México del año de 1903 hasta el año de 1905 y representó la Convención Bautista en el Congreso Mundial Bautista en London del año de 1905. Él fundó el seminario en Monterrey, o fundó un seminario, perdón, en Monterrey, y fue su presidente del año de 1907 hasta el año de 1913, cuando fue forzado a cerrarlo por cuestiones de la revolución en México.
Él sirvió como su presidente, o el presidente, perdón, del Seminario Teológico Bautista de México, operado juntamente por los bautistas del norte y del sur, en Saltillo. Desde el año de 1920 hasta el año de 1934, la Universidad de Richmond le otorgó el doctorado honorario de divinidades en el año de 1923. Desde el año de 1935 hasta el año de 1938, él compiló y juntó material para la historia de los trabajos bautistas en México. Él fue activo en predicar el Evangelio hasta su muerte en el año, en febrero 28 de 1941. Entonces, esto es este, una breve narración de lo que vendría siendo el trabajo, la obra de nuestro hermano Alejandro Treviño Osuna, que tenía un doctorado de divinidades. Y bueno, parece ser que él conoció al hermano Westrup. Él de hecho fue discípulo y fue enseñado por el hermano Westrup allí en Monterrey, México. Si de repente miran mis ojos un poco pequeñitos es porque me molesta un poco la luz que tengo aquí enfrente, está bastante fuerte. Pero bueno, ahora vamos a leer un poquito de lo que viene siendo en la parte de la dedicación. Ya leímos brevemente de Alejandro Treviño Osuna. Ahora vamos a leer la parte de, vamos a llamarlo el otro Alejandro, el otro hermano Alejandro Treviño, pero a diferencia del hermano Alejandro Treviño Osuna, ese otro hermano Alejandro Treviño es Ojeda, o sea que hay una diferencia nada más por el apellido materno. Para los que vivimos aquí en Estados Unidos sabemos que aquí el apellido materno no se usa, de hecho yo en lo personal, y aquí de hecho mucha gente que yo conozco, nunca se usa el apellido materno, siempre se usa simplemente el apellido del papá. Por ejemplo, aquí en todos mis documentos van a ver que nada más aparece tu nombre y tu apellido. Pero si te vas para México, no estoy seguro en otras partes del mundo, pero sé que en México se usan los dos apellidos. Ya que mi papá, siendo mexicano, todos sus documentos son con sus dos apellidos. Pero bueno, vamos a leer ahora la segunda parte aquí de Alejandro Treviño Ojeda. Alejandro Treviño Ojeda, DD, fue el sobrino de Alejandro Treviño Osuna. Él le nació a Darío Treviño y Inés Ojeda de Treviño en Monterrey, en junio 5 de 1892. Él fue bautizado por su tío, Alejandro Treviño, eh, en agosto de 1907. Él también escogió el ministerio. Alejandro Treviño Ojeda fue educado en Monterrey, en el seminario, perdón, en la Escuela Internacional Bautista, la Escuela del Estado Normal y también en el Seminario Bautista. Él enseñó el Nuevo Testamento griego en me perdí aquí, en el recién organizado seminario en Saltillo y después en, en el Seminario Mexicano Bautista de Tlalapan, cerca de la Ciudad de México. En los años de 1925 al año de 1926 se fue pastor de iglesias bautistas en San Diego, California y Yuma, Arizona. Él fue pastor interino de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México del año de 1917 hasta el año de 1919 y también fue pastor desde el año de 1927 hasta su muerte en diciembre 10 del año de 1976. Su esposa lo precedió en muerte 7 días, por 7 días, perdón. En todo, Alejandro Treviño Ojeda sirvió
la gran primer iglesia bautista de la Ciudad de México por 51 años. Él fue el presidente de la Convención Nacional Bautista en 1930 y la representó eh, ese año en el Congreso Bautista de Latinoamérica en Río de Janeiro. A través de los años, él sirvió como presidente eh, de la mayor del mayor número de juntas y comités importantes de la convención. El espíritu y corazón, cual Cristo, su paciencia, su, su sabiduría y su consejería o consejo de Alejandro Treviño Osuna y su sobrino Alejandro Treviño Ojeda fortalecieron y estabilizaron y guiaron el trabajo de los bautistas en México por un lapso de 93 años. De nuevo, esto fue una breve historia, o en este caso una breve presentación, o más bien dedicación, de parte de este libro al hermano Alejandro Treviño Osuna y su sobrino Alejandro Treviño Ojeda, que al parecer pues fueron estos hermanos que el Señor usó desde el principio, desde que se funda la primera iglesia bautista allá en Monterrey, México, y que en consecuente pues fueron, más bien fueron obra del trabajo que el Señor hizo por estos misioneros que llegaron allá en México a principios, cuando llegaron allá en los años de 1863-64. Pero bueno, esto es rápidamente una pequeña historia de los hermanos Alejandro Treviño, que fueron siervos del Señor en su respectivo tiempo, en aquella época.